Buenas tardes a todos, muchas gracias a Héctor León por la invitación, por encargarme este trabajo que acepté con gusto y por insistirme en hacer algo pues, más provechoso para lo que quise buscar. Espero que así sea. Ojalá. Me da muchísimo gusto, de verdad, estar compartiendo aquí la mesa con Manolo. Al escucharlo, recordaba una frase de un profesor en la preparatoria. Un hermano marista nos decía: maldito el alumno que no supera al maestro. Y entonces pues recordé a ese profesor con mucha ilusión, y también el tiempo en que pues estuvimos ahí en el filosofado. Bueno, también gracias a Ricardo por el análisis y por traernos la vida del pueblo aquí, que la podemos sentir un poquito, y eso pues yo creo que nos hace mucha falta, ¿verdad? Dejar los papeles, dejar las ideas y también ver un poco cómo nos llega lo que vive la gente, ¿no? Bueno, pues entre varios de ustedes ya ha circulado un documento que había preparado originalmente pensando que es lo que iba a presentar. Entonces, pues no voy a repetir, no voy a dar lectura a ese documento. Ya ustedes si no lo leyeron, si lo quieren ver, lo pueden ver. Lo que yo les voy a proponer aquí es, a partir de eso, una segunda lectura, que es revisar, hacer el ejercicio que me sugería el maestro Héctor León, de ver la relación que se da entre los problemas sociales y la filosofía, ¿verdad? Yo creo que ya se ha estado poniendo aquí sobre la mesa, pero lo que yo alcanzo a ver en el documento del Papa, un poco en relación con los dos anteriores, sus dos cartas encíclicas anteriores, y bueno, aprovecho para hacer una mención de una frase de las muchas cosas muy importantes que dijo el Papa Francisco en la ONU. Una frase me llamó particularmente la atención, que yo no se le había oído a ningún papa, y ni creo que esté en el magisterio de la Iglesia, tal vez alguien me pueda corregir, pero al mencionar el tema ecológico dijo, a propósito de la creación, que tiene la naturaleza, tiene una cierta sacralidad. Es una primera mención en boca de un pontífice, no me parece irrelevante, ¿verdad? Hablar de una cierta sacralidad de la naturaleza es inusual, ¿no? Creo que pues no lo veo como una concesión a los grupos que abogan por ampliar la mirada, de salir del antropocentrismo, ¿verdad? Mal entendido, o del humanocentrismo, bueno, es lo mismo. No sé sinceramente, bueno, luego podemos hablar. Bueno, él comienza, lo que hago aquí es repasar rápido los problemas, lo que está pasando. Aquí lo que está pasando, ¿verdad? En gerundio. Eso se me hace importante, ¿no? La insistencia de lo actual. Sí, por favor, la que sigue, gracias. Bueno, esta es una imagen hermosísima que nos puede evocar muchísimas cosas. Yo la puse adrede porque creo que nos evoca tanto la tierra, de la que formamos parte y de la que provenimos, como lo que puede llegar hacia la desertificación de todo nuestro planeta, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, está el primer problema, ya lo mencionaba Manolo. Interesante encuentro yo que el Papa lo enuncie, hablando de problemas, ya lo enuncia como bien común. Ya digamos,
el enunciado nos está dando una pauta de lectura, ¿verdad? E incluso una cierta dirección ética de cómo enfrentar el asunto. Y como vemos en todo el documento, hay una gran insistencia pues, en el efecto que tiene sobre los pobres, ¿verdad? Los enormes efectos en sus estilos de vida, etc. La que sigue, por favor. Bueno, aquí viene esto del enmascaramiento de los problemas que se hace a veces en estas reuniones internacionales y la deriva que tiene pues este problema en el que estamos enfrascados. Ok, la que sigue, por favor. Luego viene la cuestión del agua. Vuelve a insistir en la muerte, en los efectos en los pobres, particularmente, por supuesto. Sí, la que sigue, por favor. El problema de la pérdida de biodiversidad. Y el énfasis en la responsabilidad humana, ¿verdad? La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con acciones humanas, ¿verdad? Miles de especies. Sí, la que sigue, por favor. Bueno. Sí, la siguiente. La calidad de vida deteriorada, la degradación social, otra vez, ¿verdad? Lo que pasa en nuestras ciudades, en la gente, no tenemos espacios verdes, esta pérdida de contacto físico con la naturaleza, que también creo yo contribuye a ese extrañamiento que se va dando entre el ser humano y las demás especies vivas, ¿verdad? Ese no vivir en una cercanía, no tener espacios verdes que nos hagan sentir que estamos tan vinculados, ¿no? Bueno, sigue. A propósito de los efectos de la tecnología, que ya también se han mencionado como puntos de refugio, ¿verdad? La ambigüedad que tiene la comunicación que ahora podemos tener a través de internet, lo que sea, pero también la pérdida de contacto con las experiencias humanas personales, ¿verdad? Como son la alegría, la angustia, etc. Y todo lo que acompaña en la pérdida de sentido de la vida. Sí. El problema de la inequidad planetaria, el problema norte-sur está aquí aludido también. Yo tomé frases significativas. Obviamente el Papa los expone con mucha más amplitud, no me detengo aquí en ello, ¿verdad? Los pobres, ¿verdad? Por pasiva y por activa, el Papa está haciéndose portavoz de ellos. ¿Ok? Sí, este problema o esta situación de verlo como daños colaterales, ¿verdad? O de incluir los efectos como pues porque es lo políticamente correcto o un poco al margen de o a la pasada, pero de no ponerlo en el centro de las discusiones. Bueno, esos son los problemas sociales, así dicho rápidamente, y paso a enunciar un conjunto de supuestos básicos que están pues, en el conjunto del documento, a mi manera de ver, que el mismo Papa los va mencionando, ¿verdad? Entonces, creación es más que naturaleza, alude directamente al provenir de Dios y hacer del orden del amor, no es del orden. Y este aspecto que ya hacer del amor convoca a esa comunión, ¿verdad? ¿Sí? Este es otro enunciado que me parece muy importante del arte divino, inscrito, esta inscripción, ¿verdad? Los referentes éticos, por ejemplo, que uno puede decir dónde están,
Creo que el Papa diría, pues están en las cosas, está en la naturaleza, está en los seres vivos. Leamos, seamos lectores atentos del mensaje que nos dice, ¿verdad? Ahí está como una orientación normativa, ¿no? El hombre, concebido como realidad trascendente, personal. Aquí está, digamos, su privilegio, ¿verdad? Su privilegio es que él es el llamado directamente de todas las criaturas por Dios a la vida, a una relación de tú a tú. Y aquí esta vinculación del hombre con todos los seres vivos no pueden ser considerados como objetos. Esta es una afirmación enorme, ¿verdad? Pero yo, o sea, no dice el hombre no, los animales sí, dice no, tampoco los animales, ¿verdad? Los está incluyendo y poniéndolos, pues apelando a la responsabilidad humana, ¿verdad? También otro supuesto básico del Papa es esto que decía, si contemplamos lo creado, descubriremos una enseñanza que Dios nos quiere transmitir. Es la doctrina clásica de la revelación natural, ¿verdad? Y de la ley natural. Entonces, uno podría decir, bueno, pues lo que nos falta es poner atención, aprender a reconocernos en las escrituras, aprender a reconocer el mensaje que nos dan. Esta otra idea en la que abunda mucho el Papa, yo creo que la ha pensado bastante, que nos dice Manolo, sí, hay que hacer la vinculación. Sin embargo, creo yo que en el pensamiento del Papa Francisco la vinculación es un dato ontológico. Por supuesto exige luego la demanda ética, pero ya está todo vinculado con todo, ¿verdad? Y si hay una vinculación de todo, también todo está abierto a la trascendencia, ¿no? Aquí pues viene esta que yo llamé ética del desarrollo, que el Papa lo enuncia así, ¿verdad? Entre tantos discursos sobre lo que es el desarrollo humano, pues el que es digno del hombre respeta y promueve todos los derechos humanos, personales, sociales, económicos y políticos. Incluye las naciones y pueblos, ¿verdad? Me parece, pues es que de esas afirmaciones fuertes, digamos, muy exigentes, de una ética maximalista, podríamos decir, ¿verdad? No es minimalista esto supone demasiado esfuerzo moral, porque pues cada uno de estos derechos pues tiene todo un trasfondo de bueno, ¿y quién se obliga a cumplirlos, verdad? ¿O quién es, cómo nos digamos, ¿verdad? Bueno, entramos al tema, digamos, que pareciera ser el más explícitamente filosófico. Pues sí, ya se va viendo que en todo el pensamiento está estos supuestos. Aquí el Papa lo hace de forma más explícita. Entonces, señala el punto de qué caracteriza nuestro tiempo. Él lo pone en el poderío de la tecnología, los riesgos que esto trae, y como parte del diagnóstico, el hombre actual no está preparado para enfrentar esto. Este es como parte del dramatismo que señala el documento, ¿verdad? Y la razón es un subdesarrollo en la conciencia humana, en su capacidad moral, etc., ¿no? Pues es demasiado fuerte este diagnóstico, ¿no? Si estamos subdesarrollados, no estamos a la altura del reto global. Sí, bueno, pues si ese es el problema, este es el remedio, ¿verdad? Ética sólida, no ética débil, ¿no? Después va a insistir en ciertos referentes pues no relativizables, y lo vincula con la espiritualidad, ¿verdad?
yo creo que este es un aporte muy interesante en una encíclica social que tenga tanto énfasis en la dimensión social, en la dimensión espiritual. Yo no lo he visto tanto, no lo había visto tan marcado, ¿verdad? Este aspecto. No se puede desvincular la ética de la espiritualidad, porque a veces se cae pues en lo que él mismo va a llamar el eticismo, ¿verdad? Todo lo queremos remediar a base de normas y de principios, sí, pero ¿sobre qué sustrato humano? ¿Verdad? Si no hay sustrato humano, pues eso no sirve para nada. Entonces, el supuesto que yo llamaría aquí epistemológico, en la raíz antropológica de la crisis, es lo que él empieza a caracterizar como el paradigma tecnocientífico, cómo hemos asumido como humanidad la tecnología y su desarrollo. Aquí está esta famosa relación sujeto-objeto, ¿verdad? Que es muy interesante cómo el Papa la analiza, ¿no? Dice, es que es algo que al establecerse progresivamente hace que el sujeto vaya como abarcando, ¿verdad? Invadiendo al objeto de una manera de apropiación, como que forma parte del método, ¿verdad? Es este vínculo. O sea, es un problema de conocimiento, pero a la vez un conocimiento que va y lleva a la apropiación, ¿no? Y bueno, esto yo decía aquí, pues se pasa de lo epistemológico a lo ideológico, eso lo pongo yo, no el Papa, ¿verdad? Pero así es como yo leo su diagnóstico, de decir que esto se convierte en una tendencia que hace que esta metodología y sus objetivos de la tecnociencia se vuelvan un paradigma de comprensión aplicado a toda la realidad, o sea, lo invasivo de la visión, ¿verdad? Ya no es este objeto de investigación, sino la realidad en su conjunto, realidad humana, realidad de la naturaleza, etc., ¿no? Y esto lo pone principal origen de muchas de las dificultades, ¿no? Aquí, por cierto, no ha aparecido todavía el tema del capital, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Luego se podría ver. Bueno, la crítica de la racionalidad instrumental. ¿Qué pasa cuando los productos de la técnica son los que condicionan los estilos de vida y las posibilidades sociales? Posibilidades de la técnica, pero ligadas a intereses de poder o grupos de poder. Quizás aquí estaría el aspecto del capital, ¿verdad? Entonces queda muy poco margen de libertad frente a ese panorama, ¿verdad? Este antropocentrismo, dice el Papa, es paradójico porque quiere poner al hombre en el centro y acaba colocando a la técnica sobre la realidad. O sea, lo que acaba quedando en el centro es la técnica y el hombre queda al margen y sometido a ella, ¿verdad? Aquí está la causa. El hombre ni siente la naturaleza como norma, ni menos como refugio, sino como lugar y objeto de una tarea en la que se encierra todo. La indiferencia, ¿no? La indiferencia, aquí diríamos, bueno, pues, ¿cómo se entiende el hombre a sí mismo, ¿no? Ahí está el problema, ahí estaría el problema ideológico, filosófico. Entonces, si ese es el paradigma y si esa es la raíz de los males, pues lo que toca es cambiar de paradigma, ¿verdad? Es el Papa lo que va a proponer. Lo va a proponer, pero no sin advertir las enormes dificultades que enfrenta, ¿verdad? No es posible prescindir o sea, ¿cómo pensar ese paradigma cultural alternativo? ¿Verdad? Porque uno puede decir, bueno, pues si este es el paradigma, echemos mano de otro
pero sigamos usando la técnica y de sus beneficios. No es así de simple, ¿verdad? Porque ese otro va a adolecer del mismo problema. La tecnología tarde o temprano y la lógica del hombre frente al objeto, sujeto-objeto, va a acabar dominando y entonces volvemos a lo mismo. Ok. Bueno, aquí puse esta cita de Guardini, a quien cita bastante el Papa, porque se ve que fue una base fuerte de su, inspiró su pensamiento. El diagnóstico de Guardini fue un curso que dio este filósofo teólogo en 1930 y tantos, originalmente pensado, por cierto, para exponer el pensamiento de Blaise Pascal, según el mismo Guardini dice, pero luego, a petición de un público amplio, pues lo redujo y lo hizo más amplio para decir el diagnóstico de la edad moderna desde el Renacimiento hasta 1920 y tantos, ¿verdad? Eso es interesante, creo yo, subrayarlo, porque de 1920 a 2015, o sea, tenemos casi un siglo, hayan pasado cosas, pero el Papa lo retoma y lo relee en este contexto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que creo que Manolo nos exponía como a dónde se dirige el poder, la técnica que se inclina al poder en su férrea lógica, en el sentido más extremo. Esto lo subraya Guardini, ¿verdad? Que se liga, creo yo, con también lo que decía el diagnóstico que hizo otro gran filósofo del siglo XX, Heidegger, sobre la técnica, la lectura que hizo, ¿verdad?, del dominio del ente, el olvido del ser y todo el problema de la modernidad. Heidegger pues lo critica precisamente por eso, porque el hombre está fascinado con el ente y eso no es una casualidad. La técnica es un destino que no se puede detener y eso nos sumerge en una noche espiritual, ¿no? Bueno, ahí está lo que decía, la definición de la libertad, de la creatividad. La extensión que tiene el paradigma a los campos de política y economía. Este punto es importantísimo, ¿verdad? Creo yo. El crecimiento tecnológico y económico, pues como que no tiene freno, no hay cómo detenerlo dentro de este paradigma. Si se fijan, el diagnóstico pues tiene tonos muy dramáticos, ¿verdad? Porque pareciera que, ¿y quién va a parar este carro? ¿Y cómo se detiene este tren? ¿No? O sea, el Papa no se hace muchas ilusiones, digamos así, rápidas. Propone este nuevo paradigma que como que se empieza a dibujar, que incluye una ecología económica. Ahí en el 141 amplía un poco, que entiende por eso que pues uno hubiera deseado que lo dijera más, un poco más ampliamente, pero dice en qué se funda. Este es como el lema en el que constantemente el Papa va a insistir: ampliemos la mirada sobre la realidad, dejemos esa estrechez en que nos ha subido el paradigma instrumental, ¿no? Una nueva relación hombre-naturaleza. Aquí pues está el contraste de los dos paradigmas. En el anterior, antes de que llegáramos al científico dominante, el hombre se plegaba, acompañaba las posibilidades que ofrecen las cosas mismas, en una relación amigable. Pienso que el Papa estará pensando, no sé, en la Edad Media, ¿verdad? Probablemente. ¿Y qué pasa después? Pues extraer, aprovechar, explotar, imponer. O sea, se desvincula el hombre de la naturaleza, ya no es tiendo la mano, sino la impongo, ¿no? Bueno, esta idea desafortunada, o pues que la ilusión falaz, dice el Papa, ¿verdad?,
de que el planeta no tiene límites. Eso es falso completamente. Aquí volvemos a ver parte de estos efectos negativos que se ve como, pues los absorbemos, ¿verdad? Los efectos los absorbemos y el beneficio es mayor que el beneficio, ¿no? Ok. Allí, perdón, en la anterior quise subrayar la palabra idea, adrede, para ponerlo en relación con ese principio que ya el Papa había anunciado en otra encíclica de que la realidad es mayor que la idea, más importante que la idea, ¿verdad? Es una idea, no es una realidad, ¿no? Ahí la idea se quiere imponer a la realidad. O sea, sería una filosofía idealista, podríamos decir, ¿no? Sí, seguimos, por favor. Algunos elementos del nuevo paradigma, de esa visión amplia que integra los saberes, no es fragmentado, no se orienta unilateralmente por los intereses de quienes imponen el otro, sino muy distintos, ¿verdad? Y vuelve a insistir, incluye a los pobres, los intereses de la tierra, los del sentido de la vida. Sí, yo creo que el Papa no piensa en una visión de conflicto, ¿verdad? Creo que él estaba convencido de que el diálogo es posible. Usa aquí la metáfora, la imagen de un poliedro en el que se van sumando distintas aportaciones. ¿Seguimos? Bueno, yo le ponía una nueva episteme, en el sentido de un nuevo tipo de saber, verdaderamente una nueva ciencia que integra la filosofía y la ética, ¿verdad? Como que un paradigma así de amplio sería la salida, ¿verdad? Si no le tiramos a eso, pues difícilmente, ¿no? Por favor. Entre todos los seres, pero insistiendo siempre en la carga de responsabilidad que eso trae, ¿verdad? Y este sería el antropocentrismo no desviado, ¿verdad? Yo le puse sano, él le llama correcto o algo así. No existe. Sí, él cree que es parte del problema del paradigma tecnocrático, ¿verdad? Que el hombre se sienta desligado de Dios, que no descubra su remisión al Creador, y entonces él tiende a usurpar el lugar que no le corresponde, ¿verdad? Y los efectos es, pues la naturaleza se revela. Bueno, es una lectura teológica, podríamos decir, que hace el hombre de los efectos que tiene esta situación. ¿Sí? Por favor. Ese es otro de los principios, pues muy obvios que el Papa utiliza, pero que le saca provecho, ¿verdad? De su realismo, ¿verdad? La realidad simplemente es, la idea se elabora. ¿Y cómo la episteme nueva tendría que buscar el diálogo entre lo que es y lo que elaboramos, ¿no? En una objetividad armoniosa? Bueno, esa sería como la condición de un desarrollo humano social sano y profundo, y esta insistencia que pudiera leer ese mensaje. Y el reconocer el valor, esto lo dice varias veces el Papa, las cosas tienen un valor en sí mismas, son un bien en sí mismas, no hay que añadírselo, no hay que dárselo. Yo sé que la teoría económica pues tiene ahí mucho que decirnos de su valor y todo esto, pero el Papa como que invita a una mirada contemplativa antes que una económica, ¿verdad? Descubramos el valor, veamos las cosas como un bien y veremos que valoramos, que nos comportamos de manera distinta ante las cosas, ¿no? Bueno, aquí algunos modos de ocultar la realidad, purismos, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser según una idea muy bien diseñada, ¿no? Totalitarismos de lo relativo,
¿verdad? No, todo es relativo, cada quien que se los arregle como puede, o los criterios, las normas éticas, cada cultura, cada persona, cada grupo, cada empresa, proyectos más formales que reales, mucha matemática, mucha econometría, pero ¿dónde está la realidad? Hay históricos totalmente desvinculados de la vida de las comunidades, de los pueblos, eticismo sin bondad, esto es muy interesante, ¿verdad? Esos rigorismos que quieren imponer todo sin atención a las personas, a las gentes, a lo humano. Intelectualismo sin sabiduría, ¿verdad? Pues esa es una pedrada que deberíamos dejar que nos golpeara para ver si no adolecemos de eso, ¿verdad? Aquí yo pienso que el Papa va mostrando su humanismo, ¿verdad? La apuesta por el hombre, a pesar de este tren que parece que nadie va a poder parar, a pesar de que el paradigma que se me ocurre proponer lo veo muy difícil y ahorita como que no muy cercano. Sin embargo, el hombre es libre y puede limitar, ¿no? Y es posible la liberación. No estamos condenados, ¿verdad? No estamos totalmente condenados. Y ya como que alude, ¿no?, a esta nueva humanidad que habita imperceptiblemente entre nosotros, como que están allí, están por allí, ¿verdad? Esa nueva humanidad. Bueno, esta es una motivación que nos da el Papa, yo creo, aquí al Instituto, pues que como la filosofía es importante y un papel fundamental para que este nuevo paradigma tenga una sustancia pues que verdaderamente cambie las cosas, ¿verdad? No sin pues esa valentía a la que apelaba Manolo hace un ratito, ¿verdad? De una revolución cultural, ¿no? Son palabras que en boca del Papa no se solían oír, ¿verdad? Es un vocabulario, siento yo, hasta juvenil. ¿Sí? Bueno, y hay por ahí una última foto que les dejo. No sé si se alcanza a ver. La siguiente. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.